Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Otro de los invitados al Festival de la Palabra de la Universidad Católica en Lima es el escritor mexicano Antonio Ortuño, que ha escrito esta novela. Y yo les quiero contar lo que me pasó, es La fila india. La terminé de leer como a las 12 de la noche y me entró una ansiedad, una angustia por decirle a la gente, leí este libro y es maravilloso, y eso se lo tenía que contar. Bueno, pues muchas gracias, y supongo que es el ideal de un autor, es llegar a causar ese tipo de inquietud en quien lo lee, ¿no? Para quienes no lo han leído, realmente lo que hay es una historia tremenda de lo que les pasa a los desafortunados, a los infortunados que caen en el paso de la frontera ilegal hacia Estados Unidos, los centroamericanos que caen en México. ¿Por qué decidió escribir una historia tan fuerte, tan violenta, tan tremenda y dolorosa? Dentro del maremoto de violencia en el que ha vivido México en los años recientes, desde luego que hay cierta literatura que ha dado cuenta, que ha registrado un poco lo que va sucediendo en México, ¿no? Y que se le ha asociado como muy notablemente con el tema del narcotráfico. Pero desde luego que hay todo otro universo que no tiene que ver directamente con el narcotráfico, y dentro de todo esto a mí me interesaba investigar un ángulo muy diferente, que es, por un lado, el de las víctimas de la violencia, no el de los victimarios, y por otro lado también algo que queda generalmente como opacado por la propia violencia de mexicanos contra mexicanos, que es lo que sucede con los centroamericanos, que tienen que atravesar el territorio de México para intentar llegar a los Estados Unidos, y que enfrentan una serie de persecuciones, de vejaciones, de maltratos, desde el momento en que cruzan la frontera, que incluso me atrevo a decir que son peores de los que sufren en Estados Unidos, ¿no? El descubrimiento de fosas comunes con cuerpos de centroamericanos a mí me chocó, me impresionó. Ser también parte de una ciudad que criminaliza a los migrantes, que no sabe qué hacer con esos migrantes, en donde comienza a haber manifestaciones de xenofobia en contra de ellos, también fue como un factor pues de decisión al momento de encarar la escritura del libro. A mí lo que me pasó fue la constatación de que, así como en Estados Unidos desprecian a los mexicanos que llegan, en México desprecian a los guatemaltecos, a los salvadoreños que intentan pasar por ahí, ¿no? Ese tema del racismo que está plasmado particularmente en uno de los personajes que hace unos monólogos, es muy fuerte, es una realidad, es así de fuerte. Es una especie de espejo monstruoso que el hecho de que tantos millones de mexicanos hayan migrado a Estados Unidos, hayan sido objeto de esa discriminación y abusos, incluso por parte de ciertos sectores de la sociedad estadounidense, de autoridades migratorias, de la famosa Border Patrol. Es, insisto, un espejo monstruoso el que eso mismo, pero aumentado en muchos sentidos, suceda con los centroamericanos en México. Por eso digo, La fila india no es una novela que historie, digamos, o que registre solamente ese paso de los migrantes, sino que voltea a ver hacia los mexicanos. Desde luego es muy difícil pensar que cambie la manera de actuar de una sociedad por un libro, ¿no? Más que una denuncia, me parece que es una contribución a una discusión, a darle visibilidad a un tema y a repensarlo desde la narrativa. Y justo en ese sentido el provocar una reacción en los lectores y la posibilidad de que la gente, en el momento en el que vea a los migrantes centroamericanos en la calle, los vea de un modo siquiera distinto, creo que es la mejor cosa que puede hacer el libro. Bueno, no he leído Agua Corriente, pero lo voy a leer, prometo. Esta es una selección de cuentos, ¿no? Sí. De temas diversos. Sí, es una pequeña antología que aparece acá específicamente para Perú, de una editorial arequipeña que es La Travesía, y que, bueno, pues contiene relatos de mis dos primeros libros que aparecieron en España, que solo se consiguen importados y onerosos en algunas librerías en América Latina. Entonces, bueno, pues contiene esos relatos y algunos otros que no habían sido recogidos en libro. Muy bien, dice Jeremías Gamboa en la contracarátula: hay una rabia y una acidez inconfundibles, personajes que oscilan entre el cinismo, el patetismo y el dolor, y la aparición de poderosas imágenes de una poesía atroz. Pinta muy bien. Pues ojalá y
y pinte muy al momento de leerlo, ¿no? Gracias, Antonio Ortuño, Muchas por estar gracias. en Canal N. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.